A diferencia de otros videos donde le tengo que dar varias vueltas para justificar el título, aquí se explica por sí solo, ya que este villano de la línea Absolute es una completa abominación sacada de tus peores pesadillas. Una criatura demoníaca, gigantesca y sedienta de sangre que simplemente no debería existir. El Joker siempre ha sido el villano por excelencia de Batman, el favorito de todos, el que más versiones distintas ha tenido, desde las más humanas y casi entrañables, hasta las tan repugnantes que te hacen querer que Batman rompa su regla de no matar, aunque sea solo por una vez. Pero su presencia constante en la cultura popular también ha conseguido que una buena parte del público ya estén un poco saturados del personaje, y quieran que se le dé la oportunidad de brillar a otros villanos de la galería de Ciudad Gótica. Esto se nota por ejemplo en el universo de Matt Reeves, donde el Joker queda relegado a un segundo plano, casi como un cameo. Frente a ese agotamiento surge la necesidad urgente de dejar descansar al personaje un tiempo, o reinventarlo de una forma tan radical que éste vuelva a sentirse fresco. Y eso es precisamente lo que logra Scott Snyder en este universo absoluto, una reimaginación total del príncipe payaso del crimen. Ahora una entidad completamente inhumana y muy diferente a todo lo que hemos visto en más de 80 años de historia. Esta versión es una mezcla perturbadora entre el Joker clásico, Pennywise, Violator y una pizca de Jeffrey Epstein. Pero antes de comenzar de lleno con el video donde destriparemos todo lo revelado en Absolute Batman número 15, si te gusta este tipo de contenido te invito a dejar un like y suscribirte para que le ganemos la batalla al frío algoritmo. También puedes encontrarme en todas las redes sociales que están apareciendo justo ahora en pantalla. Y si quieres llevar tu apoyo al máximo nivel, puedes unirte a las membresías del canal y acceder a recompensas muy especiales, como por ejemplo aparecer como un avatar 3D a elección en los próximos videos. Ahora sí, sin más vueltas, comencemos. Pero, ¿quién es el Joker del universo Absolute? Su nombre es Jack Grimm V, el último de una acaudalada familia que lleva siglos acumulando fortuna y poder, sobre todo financiando la industria del entretenimiento. Y de todos los Grimm, Jack V es con diferencia el más exitoso. Su fortuna, que ya roza lo absurdo, se debe en gran parte a su visión para aprovechar las oportunidades tecnológicas. En los años 90, cuando el mundo aún no entendía del todo el potencial del Internet, él ya estaba invirtiendo agresivamente en juegos en línea, infraestructura digital y lo que pronto se convertiría en el corazón tecnológico del siglo XXI. Financiaba y producía microchips, tarjetas gráficas, sistemas operativos, plataformas de software, todo al mismo tiempo. No solo dominaba la industria del videojuego, la definió. En términos de influencia, es como una fusión imposible entre Bill Gates, Steve Jobs y Shigeru Miyamoto, básicamente siendo el dueño y fundador de un imperio tecnológico sobre el cual se sostiene todo el planeta. Pero Jack V no surgió de la nada. Su padre, Jack Grimm IV, ya había llevado las iniciales JK de la compañía hacia el mundo de las consolas de videojuegos, y de paso expandido la filantropía familiar a escala global. Antes de él, su padre, Jack Grimm III, había sido uno de los arquitectos de la televisión por cable, diseñó buena parte de la programación infantil en los años 60 y defendió la televisión pública y de calidad. La generación anterior sigue el mismo patrón de excelencia e innovación. Jack Grimm II fue quien levantó los primeros grandes estudios de cine en Hollywood, bajo el discurso de llevar risas al mundo. Produjo comedias, financió películas familiares y canalizó parte de su fortuna en obras benéficas, imitando siempre al hombre que inició todo, el primer Grimm. El fundador original, quien fuera un humilde payaso callejero que en el año 1888 entretenía a cualquiera que se detuviera a mirarlo, con sus trucos y acrobacias. Se decía que su acto era tan bueno que las risas se escuchaban desde lejos. Empezó desde abajo, literalmente actuando en la calle, hasta que logró abrir una pequeña compañía teatral llamada Just Kidding, o abreviado en las siglas JK. Con el tiempo y el éxito, invirtió en las primeras producciones humorísticas del cine mudo, y colaboró con numerosas causas sociales, como un ala del hospital con su nombre y varias escuelas. Era especialmente devoto a las causas de los niños, lo que no es de extrañar debido a su dura infancia. Su lema era: deja el mundo con más risas que cuando llegaste.
Contada así, la historia suena como el clásico relato de superación y meritocracia, la que suelen repetir los grandes magnates para justificar su lugar en el mundo y vender la idea de que cualquiera puede llegar a la cima. Pero, como todo en la vida, las cosas rara vez son tan simples. Detrás del relato inspirador, la verdadera historia de la familia Grimm es mucho más oscura y perturbadora de lo que se muestra en la superficie. Es ahí donde el mito empieza a mezclarse con la verdad, y donde se vuelve cada vez más difícil distinguir una cosa de la otra. Volvamos entonces a ese humilde payaso callejero que con sus malabares supuestamente hacía reír a las masas. Resulta que su acto solía presentarse en las cercanías de una clínica dental y que en pleno siglo XIX el óxido nitroso, también conocido como gas de la risa, acababa de empezar a utilizarse como anestésico. Se cuenta que el payaso se las ingeniaba para desviar el gas hacia el callejón donde actuaba, haciendo al público mucho más propenso a reír y entregarle su dinero sin resistencia. No es que fuera un espectáculo brillante, lo que realmente pasaba es que la gente estaba tan drogada por el gas que quedaba completamente a su merced. De la misma manera, ese niño payaso aparentemente inocente, ya convertido en adulto, no solo invirtió en su compañía teatral JK, sino también en la competencia, jugando deliberadamente a ambos bandos. Ese oportunismo no se limitaría al vodevil. Con el paso de los años, la familia Grimm replicaría el mismo patrón a escala global, financiando simultáneamente a bandos opuestos en distintos conflictos alrededor del mundo, a través de subsidiarias y estructuras económicas intermedias. Los Grimm apoyaron tanto movimientos políticos de derecha como de izquierda. Financiaron ayuda humanitaria al mismo tiempo que respaldaban a los opresores. Estuvieron del lado de la paz y de la guerra, de la ley y del crimen, siempre asegurándose de estar del lado vencedor, sin importar cuál éste fuera. Los Grimm están detrás de todo como la familia más poderosa en la historia de la humanidad, enfrentando a todos contra todos y cosechando ganancias del caos que ellos mismos sembraron, leales a nadie, a ninguna ideología, a ninguna nación, a ningún principio, solo al poder absoluto. Podrías preguntarte entonces, ¿cuál es el punto? ¿Cuánto es suficiente? ¿Por qué una sola persona querría acumular tanto poder y tanta fortuna, al nivel de mover todos los hilos de la sociedad? El Joker, como todos sabemos, siempre ha sido un payaso. ¿Y qué es un payaso sino alguien que finge ser estúpido para burlarse de los demás? En esencia, el payaso es un mentiroso, un conspirador, alguien que se presenta como inofensivo y divertido al público cuando en realidad se está riendo de todos nosotros. Por eso, este Joker sigue siendo un payaso, porque tiene a todo el mundo bailando en su mano. Esto, a grandes rasgos, es lo que Alfred investigó y envió a sus superiores. Lo chistoso es que la historia tal como la cuenta es básicamente lo que la gente de 4chan piensa de un grupo específico de personas. Obviamente en el mundo real las cosas no son tan burdas, quiero creer. Pero en este universo ficticio, moldeado a la imagen de Darkseid, tiene mucho sentido que las cosas se hayan desenvuelto de esta manera. Si viste mi video anterior, sabrás que este es un mundo que tiende constantemente a favorecer a los poderosos. Es fundamentalmente un universo donde lo único que importa es el poder, y aquellos que carecen de él están destinados a ser aplastados y consumidos por sus superiores. Hasta aquí llega la versión oficial, pero más allá, en un terreno donde la información se vuelve difusa y las capas se superponen, existe una verdad que para quien la oiga parecería solo una conspiración reptiliana. Pero en este mundo, esa conspiración es una realidad. Se trata de la verdadera naturaleza de Jack Grimm. Los transeúntes que se reunían en aquel rincón para observar al payaso callejero murieron envenenados poco tiempo después, retorciéndose en una agonía insoportable, tras entrar en contacto con la toxina impregnada en los guantes del joven. Existen registros de los Grimm financiando e impulsando las invenciones más macabras del último siglo. Armas químicas, virus experimentales, armamento biológico y, por supuesto, la bomba atómica, siendo esta última la única capaz de causarle una carcajada genuina al magnate. Utiliza a los niños, primero en los orfanatos y ahora como parte de algún elixir profano de naturaleza incierta, algo que está suspendido entre la magia negra y la ciencia más degenerada. No existe ninguna familia Grimm, todos son el mismo, desde el niño que hacía malabares con cráneos humanos hasta el exitoso billonario y genio tecnológico de este siglo. No es humano, es una aberración sacrílega deformada por un siglo de corrupción.
una herejía orgánica e inteligente que ha sembrado el caos, el sufrimiento y la humillación a lo largo de generaciones, ocultándose tras la máscara de la respetable familia Grimm. No es el hombre de blanco que nunca ríe, es una bestia que siempre se está riendo de todos. El único y blasfemo Joker. El Joker es sin lugar a dudas uno de los personajes más importantes de la historia del cómic. Con 85 años de existencia, ha atravesado incontables reinterpretaciones sin volverse nunca aburrido, porque encarna los miedos de cada generación cultural. El Joker es caos, y el caos no tiene forma propia, por lo que se convierte en un lienzo donde artistas y directores proyectan las ansiedades colectivas más dominantes de cada época. El Joker de Tim Burton, interpretado por Jack Nicholson, era un gángster vanidoso y opulento, colorido, teatral y ruidoso. Un reflejo perfecto de la década de los 80, conocida por sus excesos y su parafernalia. Del mismo modo, en la década de los 2000, la legendaria interpretación de Heath Ledger estaba fuertemente inspirada por el miedo a un enemigo invisible, el terrorismo, que golpea sin aviso y sin demandas lógicas. Alguien sin nombre, sin huellas ni origen claro, cuyas motivaciones resultan incomprensibles y cuya apariencia desaliñada y realista reforzaba la idea de una encarnación del caos puro, alguien que solo quiere ver el mundo arder. Jared Leto. Jared Leto, por su parte, representa la cultura de Instagram y la adoración por la estética del trap, el narco y la ostentación. Su Joker fue uno de los más polémicos precisamente por ser una versión completamente posmoderna del personaje, que si lo pensamos bien, funciona como un reflejo bastante fiel de su época, una caricatura de la glorificación pop del crimen, ideada principalmente para apantallar adolescentes influenciables. Con Joaquín Phoenix, ya acercándonos a la década del 2020, la crítica social se apodera del arte y la cultura, y no podría ser de otro modo. Las desigualdades sociales, las crisis en los sistemas de salud y el aislamiento generalizado hicieron que estas formas de expresión ganaran cada vez más fuerza. Este Joker es distinto, es vulnerable, y sus actos de violencia se sienten más como estallidos de liberación que como maldad. Es un Joker profundamente político, que encarna el descontento social y se convierte en símbolo de los invisibles, los enfermos mentales, los pobres, los desamparados y el trágico resultado de una vida marcada por la miseria, la falta de empatía y la soledad extrema. Entonces, era natural que la siguiente encarnación en el mundo del cómic diera un giro hacia uno de los miedos más profundos y persistentes de la actualidad, la figura que mueve los hilos desde las sombras con agendas ocultas, redes de intereses invisibles que no figuran en ningún contrato, pactos sellados lejos de la mirada pública, donde el poder real no responde a leyes ni a moral alguna, sino a conveniencias mutuas, favores acumulados y silencios comprados. Una maquinaria cerrada sobre sí misma, que decide el destino de millones sin nunca rendir cuentas ante nadie. Basta con preguntar a tus padres o tíos o a cualquier persona mayor sobre qué opinan de figuras como Bill Gates, Mark Zuckerberg o los Rothschild. Este Joker cristaliza ese miedo entendible y válido hacia el poder absoluto. En resumen, Scott Snyder ha logrado escribir al villano definitivo para nuestra era de paranoia digital y desconfianza hacia el poder. Este Joker ya no es el criminal que quiere destruir la sociedad desde las alcantarillas, sino el tirano que la controla desde la cima de la pirámide. Una antítesis perfecta para el Batman absoluto, un choque entre un Bruce Wayne que tiene sus puños y su rabia contra un monstruo inmortal que es el dueño del mundo y posee no solo la superioridad física y económica, sino que puede acabar con todo solamente apretando un botón. Un verdadero enfrentamiento entre David y Goliat. Por eso resulta inesperado que este Joker, que puede destruir toda ciudad gótica con una palabra, haya decidido ir personalmente a encargarse de Batman. Quizá por diversión, quizá por curiosidad, pero sin duda ahora es personal. El señor Grimm llega a su mansión dispuesto a planificar su estrategia. Para ello abre su Joker cueva, moviendo las manecillas del reloj, hasta la hora exacta 10:47, la hora del asesinato de los padres de Bruce Wayne en la cronología original. Al ver esto, por un breve momento, me invadió la idea loca de que este Joker quizás conoce información de otros universos, pero probablemente aún es muy pronto para teorizar sobre eso.
Scott Snyder afirmó que el Joker de la línea Absolute es el personaje más malvado que ha escrito, y con el número 15 empiezo a entender perfectamente por qué lo dijo. La verdad fue un número que me tomó por sorpresa, ya que salió apenas un día después de que subiera mi análisis de Absolute Batman del número 1 al 14. Yo pensaba que estos cómics salían una vez al mes, pero parece que estaba equivocado. De hecho, la continuación de esta historia llegará incluso antes, ya que la última viñeta nos indica que vayamos al siguiente número de Absolute Wonder Woman, ya que puede ser que ahí sea donde Batman conozca a la Diana de este universo. Y considerando la clase de villanos demoníacos que tiene, no me parece para nada fuera de lugar que la historia se mueva hacia esa dirección. Si quieren que también haga un análisis de ese cómic, déjenmelo saber en los comentarios. Por ahora, este video ha llegado a su fin. Si les gustó, no se olviden de dejar su like, que ayuda muchísimo al canal. Aprovecho también para agradecer a todos los miembros, aunque seamos poquitos, cada uno de ustedes es un apoyo enorme para seguir sacando contenido. Sin nada más que agregar, me despido por hoy. Muchas gracias por ver y nos encontraremos en un próximo video.